Buenas noches a todos. Continuando con el avance, necesitamos hacer un pequeño recordatorio, podría decirse así, porque los hidratos de carbono es un tema que ustedes ya han visto en asignaturas anteriores, pero nosotros tenemos que hacer un énfasis acentuado en esta ocasión, en esta asignatura, porque vamos a tocar los hidratos de carbono, pero de manera más abstracta, más resumida, porque como sabemos, las plantas están constituidas por diversos compuestos químicos y entre ellos están los hidratos de carbono. Por lo tanto, vamos a comenzar diciendo qué son los hidratos de carbono. Como ustedes recordarán, los hidratos de carbono son compuestos químicos que pueden estar constituidos de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Normalmente los hidratos de carbono son aquellos que son los componentes principales que ayudan al desarrollo de las plantas. Bueno, son compuestos que normalmente van a estar presentes en todas las plantas y eso también ocurre gracias a la formación que hay en el lugar específico donde va a haber el desarrollo de la planta. Como ya habíamos dicho anteriormente, la tierra donde va a desarrollarse una planta tiene que cumplir con ciertos, podría decirse, normas específicas de desarrollo, como por ejemplo que deben estar nutridos de ciertos compuestos químicos como los nitritos, nitratos, metales específicos, etc. En este caso, siempre cuando vamos a ocasionar el desarrollo de una planta en una superficie específica, debemos enriquecerla con ciertos componentes químicos y por ende también hidratarla. En ese caso, tenemos que tener en cuenta que al realizar ese proceso va a haber la formación de los hidratos de carbono y estos van a ser esenciales para el almacenamiento de ciertos componentes químicos también. Entonces, vamos a hablar un poquito también la relación que hay entre tanto los hidratos de carbono con las plantas y los hidratos de carbono que también escuchamos y que conocemos que tienen relación con las personas o con la fisiología interna de una persona. Entonces, vamos a decir que normalmente los hidratos de carbono también se lo conocen con el nombre de azúcares, glucosa, etcétera, ¿no? Son términos que la gente a veces le da por, porque a veces también se consultan ciertas bibliografías donde hay la necesidad de darle una terminología más común y una terminología que el paciente pueda recordar. O también porque hay una estrecha relación con esa terminología. Entonces, entre los glúcidos de almacenamiento de energía, las plantas usan el almidón y en el caso de los animales, el glucógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes realicen laboratorios, ¿no? Ya sea en farmaconosia y los que ya hicieron en botánica, se han dado cuenta que siempre cuando hacían observación de una parte específica de la planta, ya sea hoja, ya sea tallo, ya sea raíz, siempre se habló que en esos tejidos había cierto acúmulo de almidón. Inclusive se hace también un laboratorio especial para la identificación del almidón en ciertos vegetales. Entonces, es necesario recordar también esas experiencias para poder tener un mejor entendimiento sobre este tema. Bueno, la planta usa los glúcidos y los glúcidos son derivados de los hidratos de carbono. Los usa en las plantas como almidón, ¿no? Y en los animales, los hidratos de carbono se convierten también en glúcido, incluso en azúcares, ¿no? Vulgarmente dicho, al glucógeno, que esto ocasiona todo en el glucagón, ¿no? Una parte específica fisiológica del ser humano. Cuando se necesita la energía, las enzimas los descomponen en glucosa. Ya dijimos, ya habíamos dicho en anteriores temas que existen ciertas enzimas y coenzimas que metabolizan los compuestos químicos.
¿no? En este caso existen ciertas enzimas que van a metabolizar los hidratos de carbono para convertirlos en otros compuestos que sean favorables para la... Tengo aquí un esquema donde les estoy mostrando y les hago la pregunta de cuál es el destino de los fotoasimilados. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que las plantas, en especial las hojas, gracias a ellas y a la luz solar se realiza la fotosíntesis. Convierten esa energía solar, ¿no? Para que haya un desarrollo enzimático, unas reacciones enzimáticas internas y por eso se consideran a los carbohidratos como componentes químicos en la planta de almacenamiento. Gracias a ello se hace la transformación de la luz solar en ATP y ese ATP se convierte en el precursor para el desarrollo, crecimiento de las plantas. O sea, gracias a ese ATP, una biosíntesis celular, entonces eso genera un desarrollo, crecimiento de las plantas. Como podemos ver en el esquema, es lo que nosotros habíamos ya visto en botánica cuando ustedes estaban estudiando el inicio, ¿no?, de desarrollo de las plantas. Bueno, aquí en esta asignatura siempre vamos a estar tocando temas específicos de botánica, ¿no? Porque tienen muchísima relación. La composición, ya habíamos dicho, están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno. Y estos compuestos químicos de los que está formado los carbohidratos son muy importantes para el desarrollo interno en la planta y para que se pueda, y para que las coenzimas y las enzimas, como estábamos diciendo, los compuestos químicos que tienen o que está, de los que están formados los carbohidratos nos ayudan a originar otros compuestos químicos gracias a las enzimas y coenzimas que presentan las plantas. Las plantas son las únicas en la naturaleza ya que tienen la capacidad de sintetizar carbohidratos a partir de dióxido de carbono. El dióxido de carbono está en el aire, ¿no? Y dijimos también, no sé si recuerdan en botánica, que gracias a las hojas, ¿no? Entonces existe esta transformación del dióxido de carbono que está en el aire para convertirlo también a ATP. Entonces es importante recordar todos estos datos que son muy importantes para entender mejor a lo que queremos llegar, la importancia que tienen estos compuestos químicos en las plantas para su desarrollo. Y eso también nos ayuda a entender qué otros compuestos químicos también se pueden formar. Entonces, eh, tenemos que empezar a recordar un poquito de botánica para entender un poco mejor estos temas. Como se darán cuenta, los temas no son muy largos en este caso. De aquí para adelante los temas no son tan largos. Es importante recordar la información que ya habíamos visto en botánica para poder entender cómo cada uno de los compuestos químicos que vamos a ir viendo transformados en temas son aquellos que están muy relacionados con la química interna de una planta. ¿Cuál es la importancia de los hidratos de carbono? Ya habíamos dicho que influyen mucho en la fotosíntesis para generar, ¿qué cosa? ATP, adenosín trifosfato, que es el compuesto químico que va a ayudar a generar reacciones químicas internas y esas reacciones químicas internas me van a ayudar al desarrollo interno de la planta que se va a reflejar externamente en el crecimiento de las hojas, crecimiento del tallo, crecimiento de la raíz, crecimiento de las flores, del fruto, etcétera. Incluso gracias a esas reacciones internas se van a poder desarrollar metabolitos que tienen una acción terapéutica y le favorecen al ser humano. Un cuadro para que vean y para que recuerden, ¿no?
cómo es el proceso, em, cuáles son los factores que influyen para el desarrollo de este proceso, etcétera. ¿Cómo se obtienen los hidratos de carbono? ¿No? Los hidratos de carbono normalmente, como ya dijimos, se pueden obtener de ese contacto. Entonces estábamos diciendo que los hidratos de carbono se obtienen, ¿no? Cuando algo, algo, estábamos diciendo que los hidratos de carbono se obtienen cuando hay un contacto entre los nutrientes de la superficie y la hidratación que se le hace a a ese lugar específico para que la raíz absorba, ¿no? Esos componentes y pueda haber una metabolización. Y por ende también va a haber un desarrollo externo cuando haya la absorción de la luz solar y la absorción de los dióxidos de carbono para convertirlo en otros compuestos químicos mencionados, como ya habíamos dicho, el ATP. Siguiendo con esta información, vamos a hablar también de algo muy importante que se llama los métodos de identificación. ¿Cómo vamos a identificar a los hidratos de carbono en laboratorio? Son las experiencias que ustedes normalmente van a ver en laboratorio, pero vamos a hacer una explicación breve de cada una de ellas para que haya un poquito de asimilación en el entendimiento y cuando empiecen los laboratorios, bueno, ustedes ya tengan una idea más clara de qué se trata y sea más fácil de asimilar.